Hola a todos, en este video vamos a explorar los 11 patrones de modelado de documentos en MongoDB. Estos patrones básicamente son soluciones probadas para resolver lo que serían problemas más comunes de diseño en base de datos no SQL. Em, Siguiente, por favor. Bueno, primeramente, ¿por qué importa el modelado no SQL? En el mundo relacional, cuando nosotros queremos obtener información pues, de varias entidades que están relacionadas, digamos usuarios, pedidos, productos, pagos, necesitamos múltiples joins. Cada join añade latencia y complejidad. Así que con MongoDB básicamente embebemos esos datos en un solo documento JSON, eliminando lo que serían los joins por completo. Simplemente tenemos una consulta y una respuesta instantánea. Siguiente. Bueno, como vemos aquí, vamos a ver 11 patrones, que son los que están aquí en las imágenes. Para cada uno vamos a decir qué es, cuándo usarlos y lo vamos a comparar con un ejemplo JSON del problema y su solución. Ok, vamos a empezar con el patrón de atributos o el attribute pattern. ¿De qué se trata este? El attribute pattern transforma campos similares y repetidos en un arreglo de pares clave-valor. Hay que imaginar que un producto tiene talla uno, talla 2, talla 3, color extra uno, 2, etcétera. Todos estos campos separados. Si queremos buscar todos los productos de talla M, necesitaríamos un índice por cada campo. Con el attribute pattern movemos todo a un arreglo llamado atributos. Y con un solo índice compuesto sobre K y V, cubrimos todas las búsquedas posibles. Y como resultado, menos campos nulos, índices más eficientes y consultas más simples. Ok, seguimos con el patrón bucket. Básicamente, este es esencial para datos de series de tiempo como IoT o sensores. Por ejemplo, si tenemos un sensor que registra una lectura cada segundo, en un año tendríamos más de 31 millones de documentos individuales, ¿sí? Lo que hace este patrón de bucket básicamente es agrupar esas lecturas en cubos por rango de tiempo, por ejemplo, de 5 en 5 minutos. Así es como pasamos de millones de documentos a miles. Las consultas de rango se van a volver muchísimo más rápidas y el índice cabe entero en el RAM. Ahora vamos a hablar del patrón de cómputo. Para comenzar, sería preguntarse qué pasa cuando tienes un campo que se calcula sumando 100 subcampos. Si tienes un e-commerce con miles de usuarios consultando el total de su carrito simultáneamente. Estás haciendo el mismo cálculo miles de veces por segundo. El Computed Pattern almacena este resultado ya calculado en el documento. El campo total pedido se actualiza solo cuando hay una escritura y los datos se leen 10, 11, 1000 veces más de lo que se escriben. Así este intercambio vale completamente la pena. Bueno, el Document Versioning Partner básicamente lo que hace es mantener el historial completo de un documento. Entonces, algunos casos de uso típicos de este son contratos legales, políticas de privacidad, configuraciones. Digamos que en lugar de sobreescribir el documento actual, vamos a añadir un campo, pasar la siguiente. Yo no lo había Vamos a cambiado, añadir pero un bueno. campo version, una marca vigente como true y vamos a guardar las versiones anteriores en el arreglo abajo que se ve como historial. Y básicamente así podemos auditar cualquier cambio, saber quién cambió qué y cuándo lo hizo y podemos hacer rollback a cualquier versión anterior. Ahora vamos a hablar del patrón
de referencia extendido. Para comenzar, hay que pensar que hay que imaginarse que cada pedido necesitas mostrar lo que es el nombre y el email del cliente. En SQL se haría un join. En MongoDB podrían solo guardar el cliente ID, pero teniendo en cuenta que se necesitaría una segunda consulta. El Extend Reference Pattern resuelve esto copiando únicamente los campos más consultados, lo que es nombre y email. Y directamente dentro del documento de pedido no se copian todos los datos del perfil, sino solo los esenciales. Y esto como resultado serían utilizar cero joins, cero consultas extra para los datos más frecuentes. Bueno, el patrón outlier básicamente trata los casos excepcionales por separado. Podemos pensar en una red social para este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de usuarios tienen cientos de seguidores, pero un famoso pues va a tener, no sé, 10 millones. Así que si intentamos guardar todos esos ITs en un arreglo embebido, obviamente lo que vamos a hacer es superar el límite de 16 megabytes en MongoDB. Entonces, ¿qué pasa? La solución a esto es que para documentos normales el arreglo va embebido. Para outliers, el documento tiene una bandera has overflow true y una referencia a una colección separada. Entonces, ¿qué pasa? Que la colección principal sigue siendo rápida para la mayoría de sus casos. Ahora vamos a hablar del polymorphic pattern, el patrón de polimorfismo. En SQL, si en un caso tienes autos, motos y camiones, necesitarías tres tablas y utilizar unions para buscar todos los vehículos de una misma marca. El polymorphic pattern o el polimorfismo los guarda todos en una sola colección de MongoDB con un campo llamado tipo. Cada documento puede tener campos distintos. Los autos pueden tener puertas, los motos pueden tener cilindraje o cilindrada y camiones pueden estar divididos por toneladas, pero todos conviven en la misma colección. Una consulta sencilla sería por marca, que devolvería todos los tipos sin ninguna complejidad. Bueno, vamos con el esquema versioning parent. Básicamente, cuando el esquema de los documentos necesita cambiar, en SQL lo que haríamos sería una migración que deja la base de datos inaccesible por un tiempo determinado de horas. Lo que pasa aquí en el esquema versioning es que, como se ve, añade un campo esquema version a cada documento. La aplicación revisa ese campo y maneja varias versiones en el código, sí, o sea, ambas. Esto puede migrar gradualmente en background sin tener que tener el servicio. Los documentos viejos van a seguir funcionando con la lógica de esta primera versión y los nuevos van a manejar lo que sería la lógica de la segunda versión. Ahora pasemos para el subset pattern. Eh, este lo que hace es atacar directamente un problema de rendimiento en memoria. Si hay un perfil de usuario con sus últimas 500 reseñas embedidas, cada vez que buscas ese usuario, cargas 15 megabytes de datos, aunque solo necesites su nombre. ¿Cómo solucionarlo? Es dividir el documento principal que solo tenga datos frecuentes en las últimas 5 reseñas, el resumen, que es el resumen. Y existe un documento separado que detalla para acceso de baja demanda. El working set MongoDB cabe en RAM y esto ayuda a la optimización. Bueno, vamos con el tree graph parent. Básicamente,
pensémoslo en que representar jerarquías en SQL requiere joins o CTs recursivos que a veces pueden presentarse lentos y difíciles de mantener. El tree parent embebe los ancestros directamente en cada documento. Por ejemplo, la categoría portátil es gaming, ¿sí? Esta tiene un arreglo que, como les decía, se llama Ancestors con electrónica y computadoras. Entonces, ¿qué pasa? Buscar todos los descendientes de una categoría se convierte en una simple consulta por estos ancestors ID, ¿sí? Entonces aquí lo que pasa es que no vamos a usar recursión, no vamos a usar joins, simplemente un índice en el arreglo lo va a resolver muchísimo más rápido en cuestión de milisegundos. Y para hablar del último patrón, sería la Proximization Pattern, el patrón de aproximación. Este patrón lo que trata es que para contadores de visitas, por ejemplo, de un post viral, hay que hacer un INC. Y en cada visita significa que hay millones de escrituras por hora. Eso crea contención en el documento y puede saturar la base de datos. El approximation pattern actualiza el contador solo cada 100 visitas. El valor final se aproxima, pero es más estadísticamente correcto. Para las analytics, un contador que dice 9.900 en vez de 10.000 es perfectamente más aceptable y las escrituras se reducen en un 99%. Bueno, como resumen, aquí pues se pueden ver como todos los patrones con el problema que resuelven y la técnica clave. Esto es como pues el resumen de los que presentamos. Y ya para finalizar, eh, podríamos decir que el mensaje central es que no hay un patrón correcto ni único. En NoSQL, lo más importante siempre es entender cuál es el acceso a los datos, cómo se lee, con qué frecuencia y qué volumen. Y siempre la idea es elegir el patrón que mejor se adapte al caso que se está teniendo. Y gracias a MongoDB, esto nos da una flexibilidad para escoger el patrón que queramos. Gracias.